¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Nivel 5. Hoy estamos ya en la quinto programa de este privilegio que usted nos da de estarnos sintonizando por televisoras Grupo Pacífico. Saluda a Víctor Torres, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Saludos al auditorio. Muchas gracias. Pati Figueroa. Pues muy contenta, muy a gusto. Estamos en otro nivel que es nivel 5. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Jorge? La Pati, ¿no? No. Otro nivel. No, la vamos a nombrar publicista del programa, definitivamente. Sí, no estaría mal. Aquí es, no hay quinto malo, qué Buen bueno. eslogan, ¿no? Aquí como eslogan. Otro nivel. Efectivamente. Sí, Registra los derechos. eso me han dicho. Registra los derechos de autor. Sí, vas a ver, Rápido. saliendo de aquí. Y nuestra invitada el día de hoy, nuestra quinta invitada es Consuelo Gutiérrez. Ella es actualmente la directora del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que es el CEPAVI, y ha formado parte en otras ocasiones, desde hace tiempo, forma parte de la defensa de los derechos humanos, tanto en la Comisión No Gubernamental como en la Comisión Estatal. ¿Qué tal, Consuelo? Muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente con Consuelo aquí, pues nuestro tema sería hoy, vamos a tratar básicamente lo que es la violencia intrafamiliar, pero también lo que son los feminicidios. Este tema de los feminicidios que se ha venido poniendo un poco en el debate público y en la agenda incluso desde hace, por lo menos en los últimos 10 años. Y el caso emblemático en nuestro país pues ha sido evidentemente Ciudad Juárez. Aunque las cifras ya indican que no solo el punto o el foco rojo estuvo durante mucho tiempo en Ciudad Juárez, sino básicamente estuvo en otros puntos del país, no era únicamente Ciudad Juárez. Los datos además dan a conocer que el delito de los asesinatos contra mujeres se ha incrementado paulatinamente en nuestro país, mucho más allá de la espiral delincuencial que se desató, digamos, del 2007 hasta la fecha, ¿no? Todo el sexenio del presidente Calderón, este incremento en el número de muertes abarcó, por supuesto, también a las mujeres, pero no está, bueno, al menos lo que yo creo es que no está circunscrito a esta situación de inseguridad con los cárteles de la droga y eso. Aunque el estudio del fenómeno en Juárez sí llevó a pensar que muchos de los crímenes contra las mujeres sí estaban involucrados cárteles del narcotráfico, de la delincuencia organizada, etcétera. Pues, Víctor. Bueno, yo creo que incluso hay que decirlo, habrá el momento para tocar este tema, pero a mí lo que más me preocupa todavía es la alta impunidad que prevalece en el país. O sea, si vemos las cifras año con año, alrededor de 80, 90 mil asesinatos de mujeres y más bien de violaciones de mujeres, estamos hablando de que apenas un 15 o 20% de los responsables de estas violaciones están en la cárcel. Es decir, todo este proceso penal que no hace más que retratar de cuerpo entero al sistema judicial mexicano, lo podemos ver ahí en estos delitos, en la violencia intrafamiliar y particularmente en la violación de mujeres. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, más del 70%, hay variaciones de algunos estados, pero no son detenidos los responsables. Ni se hable de hablar de homicidios de mujeres, es una situación muy incluso ha llevado peor, la necesidad de una reforma legal, ¿no? De hacer la diferencia entre los asesinatos a las mujeres y lo que se conoce como feminicidios. Pero eso no ha servido para nada. Fíjate que el problema está más bien en el aparato de procuración de justicia, que vemos al final de cuentas cuántos son los hombres que cometen este tipo de delitos, de agresiones, que son castigados, y es ridícula esta parte del sistema judicial, es para dar vergüenza que apenas un 15 o 20%, o sea, 2 de cada 10 son castigados. Sí, porque muchos de ellos que son detenidos obtienen la libertad y es un grado de impunidad impresionante, ¿no? Sí, es el principal problema. Jorge. Bueno, dicen los cínicos que lo que pasa es que en México hay cada vez más equidad de género. Entonces, por eso hay cada vez más mujeres asesinadas y cada vez más mujeres víctimas de la impunidad, etcétera. Pero lo que es el panorama nacional, yo confieso que no tengo mucho la medida. Sí recuerdo que en Juárez hay algunas voces de investigadores norteamericanos que dicen que en Juárez operan por lo menos, no me acuerdo, 2 o 3 asesinos seriales. Son tipos que están viviendo en Estados Unidos y se brincan a Ciudad Juárez a matar, aprovechando precisamente la prácticamente inexistencia de aparato de seguridad y justicia en México, ¿no? Pero a mí lo que sí me llama a mí la atención es el caso particular de Sinaloa y todavía más particular el caso de Culiacán. La violencia intrafamiliar, pues yo tengo la idea de que es un problema muy viejo. Normalmente la destinataria de la violencia intrafamiliar es la mujer, casi siempre. Pero yo veo cada vez aquí en Sinaloa más mujeres ejecutadas, es decir, muertas
con armas de fuego, ¿no? Ejecuciones, lo que ya sabemos. Y por un lado, yo veo, si esto fuera la guerra de las galaxias, yo diría, veo cada vez más mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, seducidas por el lado oscuro de la fuerza. O sea, yo veo cada vez más en más mujeres el comportamiento de buchón. Es decir, ya se habla de buchonas, inclusive, ¿no? Prepotentes, que andan metidas en el negocio. Eso es por un lado. Ilícito. Sí, por supuesto. Sí, en el negocio del narcotráfico. Pues andan en el negocio del narcotráfico, por lo tanto, sus asesinatos tienen todo el sello de los ajustes de cuentas, de los crímenes relacionados con el narcotráfico. Eso es por una parte. Pero por el otro lado, otro detalle que sí ya me parece más inquietante todavía, es de que yo tengo la idea de que cuando una mujer decide sacudirse el yugo de un mal marido, pues tiene una relativa ventaja. Creo que hay instituciones y leyes que salen al frente a protegerla. Tengo esa idea, ¿no? O sea, no están tan desamparadas. De hecho, por ejemplo, es muy raro que un juez dé un fallo donde la patria potestad de los hijos se lo da al padre, en lugar de se da por sentado que la madre se queda con los hijos. En fin, tiene ciertas ventajas. Esto aunado, pues, a una crisis de empleo en el sector criminal de Sinaloa. A todos nos han llegado runrunes, expresiones, ¿no? Donde dicen, es que tú ya aquí en Culiacán por 3,000 pesos puedes mandar matar a alguien. O sea, así de barato está el crimen ya. Entonces, de repente, un esposo que es demandado por la mujer o algo, que esto implica pensión, perder a los hijos, una serie de problemas, pues con 3, 5, 10,000 pesos lo arreglas. Yo no sé hasta dónde también esto está interviniendo en el asunto de los asesinatos de mujeres con arma de fuego. Fíjate que hay un reporte mundial de homicidios de mujeres, o si se quiere feminicidios, porque hay todavía una controversia, digamos, en ese sentido, y el 46% de los asesinatos de mujeres se daba con arma de fuego, esto hasta el 2010. Y ahorita tú decías, te estoy escuchando con atención, y dice, tengo la idea, creo. Ese es el problema de México, pero ese es el problema de México. Somos un país desinformado en lo que tiene que ver con equidad de género y desinformado en lo que tiene que ver con asesinatos de mujeres. Yo no estoy de acuerdo y me parece muy doloroso escuchar de nueva cuenta en el imaginario colectivo se da el tema de, es que la mujer andaba metida en el narco, o es que muchas mujeres ya, no podemos decir eso porque yo sostengo y afirmo que cada vez hay más mujeres metidas. No es ningún mito, perdóname, pero no. Perdóname, no hay más que salir a la calle para darse cuenta. Tú mismo estás diciendo que no tienes información. Ese es el problema, no. que hablamos sin información. Mira, para empezar aquí, la persona que no se le cae de la boca la palabra, creo, eres tú. O sea, es notoria tu falta de argumentos. Puedes repetir. Yo me refería a Ciudad Juárez y al entorno nacional. Puedes repetir la grabación y dice no creo. Puedes repetirla. Repítela y dice creo. Aquí el tema es que no se tienen datos concretos de lo que está pasando con las mujeres en México. En Oaxaca no es el mismo caso de Sinaloa y están muriendo más o menos 140 mujeres en lo que va del año. No hay datos concretos. Es que escuchamos a Consuelo para... El tema no es ese, ¿eh? Pero yo creo que no hay datos concretos. Entonces tú sí sabes, yo no. Tú sí tienes datos concretos. Estoy diciendo que no tenemos datos en México y hablar así es muy peligroso. Perfecto, damos por terminado el programa. No hay datos concretos. Entonces, faltan 50 minutos, Consuelo. Sí, digo, pero si ese es el punto. Yo creo que sí tendríamos que hablar del comportamiento, de la violencia generalizada también, la misma que incide en cómo se está presentando el fenómeno, en este caso de los homicidios dolosos de mujeres o incluso los feminicidios, porque ya hemos dicho que los feminicidios son características distintas a los homicidios dolosos de mujeres. El comportamiento tiene que ver en que históricamente las mujeres tenemos esa situación de desigualdad en todos los ámbitos, los cuales aprovechan los hombres y el ejercicio del poder suelen desarrollarlo a través de la fuerza, de la violencia, y es ahí donde hemos ido analizando por qué ahora más feminicidios o más homicidios de mujeres, por qué la muerte de mujeres en los últimos años, por qué es a partir de 2007 que se eleva
enormemente el número de mujeres asesinadas en Sinaloa y también conocemos el escenario nacional. Es cierto lo que dice Patti, por un lado, que carecemos de información fidedigna sobre los casos de homicidios. Me tocó tener una experiencia cercana en una investigación que me tocó desarrollar en el 2010 de averiguaciones previas, y hablo de averiguaciones previas porque no llegué a lo que era un expediente penal. Y fueron 79 expedientes de homicidios dolosos de mujeres. En ese entonces todavía el término feminicidio todavía no estaba en construcción y apenas se estaba madurando. Pero lo que logramos ver ahí en 79 expedientes de homicidios cometidos en el año 2007 y 2008 es que efectivamente es lo que Víctor hablaba ahorita, había poca investigación, había lo que denominan impunidad. Entonces, esa por un lado, ¿no? En esa investigación eso nos arrojó, pero además dábamos cuenta de que la falta de datos no nos llevaba a un resultado fiable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las averiguaciones previas estaban en trámite que a veces pasan muchos años y siguen así. Ese es su estado y no te arroja ninguna información. Entonces, de ahí que había el 43% de las averiguaciones previas estaban en trámite. Las otras arrojaban solo la mitad de la información. Hay unas que arrojan información sobre la relación de víctima-victimario, la mayoría no, ni siquiera se sabe quién fue, ni las circunstancias exactas de cómo ocurrieron los hechos, nada más aparece el cuerpo de una mujer y se pierde la información. Lo que sí hay mucho es levantamiento de cadáver, porque esa diligencia está en todas las averiguaciones previas, pero las diligencias subsecuentes en la averiguación previa, en muchas de ellas no están desarrolladas, y eso nos limitaba mucho a la información. De ahí que teníamos el dato, por ejemplo, lo que sí estuvimos analizando, que tantas de las víctimas de homicidio doloso consumían alguna droga, porque a todas se les hace el dictamen toxicológico y encontramos que ninguna. Las edades pues eran muy jóvenes las víctimas, y tuvimos una serie de información pero no podíamos contar con otra. Lo que sí podemos detectar, Consuelo, y lo hemos visto hace algunos años, su compañero periodista Martín Gastelum y yo tomamos un acuerdo en una mesa de redacción de darle seguimiento a los homicidios de mujeres y llevar una estadística, y nos encontramos con lo que ya hemos visto, que estos crímenes que tienen de alguna manera relación con el crimen organizado, estos asesinatos de mujeres, por la forma en que son asesinadas, por las personas con las que se les relaciona, por las actividades que llevaban a cabo, por su cambio de vida drásticamente, de una pobreza muy evidente, jóvenes de colonias marginadas de pronto que las han visto en el barrio con camionetas caras, llegando con personas de dudosa actividad, o vamos a decirlo de actividad relacionada con la delincuencia, y al tiempo aparecieron asesinadas. Esos casos de homicidios, Andrés, Patti, por esto que mencionabas, y bueno, tiene relación de alguna manera con lo que hemos comentado hace un momento, hay una actitud muy evidente de la autoridad de darle carpetazo, ¿sí?, de darle carpetazo a estos crímenes. Y no se investigan, hay que decirlo, la mayoría de los casos, estos casos no se investigan. Si hemos dado seguimiento a muchos de estos casos es porque incluso ni la familia quiere saber nada de estos asesinatos de mujeres que de alguna manera, ¿sí?, se sospecha que estuvieron involucradas en el crimen organizado. Y permíteme, yo sé que tu condición de mujer... No es mi condición de mujer, es que yo he estado más cerca del tema. Te lleva a hacer una defensa, pero te digo, termino rápidamente con esto. Sí está comprobado que en muchos de estos casos de homicidios de mujeres estaban de alguna manera relacionadas con el crimen organizado. Eso no quiere decir que no sean asesinatos que se van a investigar. Sí. El asunto es que la autoridad no los investiga. Fíjate que lo que pasa aquí... Sí. Vamos a una pausa y regresando estamos contigo. Es Nivel 5, televisoras Grupo Pacífico. ¿Me controla?
Bueno, estamos de regreso en nivel 5. En el corte anterior, Consuelo Gutiérrez hacía una definición de lo que hay que separar entre los homicidios dolosos contra las mujeres y lo que son ya propiamente los feminicidios, aun cuando las definiciones todavía no están del todo claras. En realidad ya hay una definición jurídica de lo que es feminicidio y bueno, podemos partir de eso. Después, Víctor hacía la defensa o hacía el argumento de la amplia impunidad que existen en los casos de feminicidios o de asesinatos contra mujeres y por supuesto la necesidad de que la autoridad pudiera dar con toda la información respecto si estaban o no involucradas en el narcotráfico, si se trata o no de un feminicidio, y todo parece indicar que solamente ya en un expediente en el cual hay, al menos así lo dice la información empírica, está revisando las averiguaciones previas de las que hablaba Consuelo, pues que en realidad solo se llena el expediente, se cierra la carpeta, como se dice, y ahí se guarda. Y nos quedamos con Pati, que antes de irnos a la pausa. Fíjate que le estamos haciendo el trabajo sucio al gobierno, sea federal, sea estatal o sea local, en todos los sentidos. Le estamos haciendo el trabajo sucio. Y cuando hablo de que no tenemos información, es que no tenemos información. Recientemente hubo una declaración interesante, diría, en tanto que CEPAVI y Mujeres hacían un señalamiento de lo que en los casos que llevamos, 66, algunos dicen que no llegamos a los 60, el número incluso...